Entonces lo último que tiene en la carpeta es cálculo de moles, de átomos y moléculas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí. ¿Por qué vimos moles? Porque vimos molaridad. Vimos la definición de molaridad. Hasta ahora no hemos hecho cálculos ni nada por el estilo de molaridad. ¿Qué es la molaridad? ¿Por qué estamos viendo molaridad? Porque es una expresión de concentración. De concentración. Exacto. Es una expresión de concentración. ¿Qué otras expresiones de concentración vimos? Lo absoluto. ¿Absoluto? Expresión de ¿Era concentración. eso de Densidad. porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, Exacto. eso? Porcentaje de masa en masa, porcentaje en masa, volumen. ¿Qué más? Porcentaje volumen en volumen y gramos por litro. Bien. Esas son las expresiones de concentración que hemos visto. Y vimos el concepto de densidad para relacionar estas dos expresiones de concentración. El porcentaje masa en masa y el porcentaje masa volumen. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí. Sí. Bien. Entonces, ya vimos que es porcentaje masa en masa, ya vimos lo que es porcentaje masa volumen, relacionamos con esos dos conceptos con el concepto de densidad, vimos lo que es porcentaje de volumen en volumen, vimos lo que es gramos por litro, y ahora estamos con el tema molaridad. Pero para dar primero molaridad tuvimos que decir qué es un mol. Y vimos de que podemos hacer dos relaciones con el mol. Podemos saber moles de átomos y moles de moléculas. ¿Qué es un mol? La cantidad de sustancia Es una cantidad, bien. Una cantidad que equivale a cuánto. a 6,02 por 10 a la 23. Exacto. Mol es una cantidad, así como decimos que una docena es una cantidad que es igual a cuánto. A 12. A A 12. 12. 12. Bien. Lo Mol sé, no sé. es una Es una cantidad que matemática. equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas pueden ser átomos, moléculas, iones. Hasta ahora hemos trabajado con átomos y moléculas. Bien, vamos a hacer una actividad con respecto a eso, así repasamos este tema. La actividad 1 dice: el aire que respiras es una mezcla de diferentes elementos y compuestos químicos en estado gaseoso. Estas sustancias son invisibles a nuestros ojos, pero no para los instrumentos de detección y medición química. Cada día tu cuerpo inhala y exhala cerca de 12.000 litros de aire formado principalmente por nitrógeno, oxígeno, argón y dióxido de carbono. En la tabla puedes observar la masa de estas sustancias. Complétala. Bien, tenemos las sustancias, tenemos la masa de esas sustancias. Esa es la masa que inhalamos y respiramos, inhalamos y exhalamos por día. Lo que tenemos que completar es colocando el porcentaje que tenemos, el porcentaje de masa que tenemos de esta sustancia. Después tenemos que indicar el número de moles que tenemos de estas sustancias y el número de partículas. Todo eso con el concepto de mol que ya hemos trabajado. ¿Cómo lo harían? ¿Se ubican o no? Un mol ¿a cuánto equivale? A 6,02 por 10 a la 23. Partículas. Eso depende de
la sustancia que estemos trabajando. Sí. ¿Y eso es igual a qué? A, a la A la masa, masa, ¿puede ser? masa Bien. atómica. Atómica. A la Ajá. masa. La masa puede ser la masa atómica o la masa molecular, dependiendo de si estamos usando átomos o moléculas, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno 2, que dice acá, la primera sustancia, el nitrógeno 2, ¿es un átomo o es una molécula? Un átomo. Sí. ¿Es un átomo? Sí. ¿Por qué es un átomo? Si lo tuvieran que dibujar, imagínense que dibujáramos los átomos con esferas, ¿no? Ujú. Dibujaríamos algo así. ¿Es un átomo? Sí. No, es masa. Ah, Masa es la propiedad de un cuerpo. Nosotros sabemos que el nitrógeno tiene de masa 10,9 mo- kilogramos. ¿Molécula no sería? Es una molécula que une dos átomos del mismo elemento. Ujú. Es una molécula, porque tenemos dos átomos de nitrógeno unidos entre sí. Entonces el nitrógeno 2 es una molécula. ¿El oxígeno qué es? Mm. ¿Es un átomo o es una molécula? El oxígeno 2, el oxígeno gaseoso, ¿Molécula también o no? también es una molécula. ¿El argón? ¿Átomo? El argón es un átomo. Y el dióxido de carbono ¿Molécula también? también es ¿O una no? molécula. La diferencia que tenemos entre el nitrógeno y el oxígeno, que son moléculas simples, es decir, que están formadas por la unión del mismo tipo de elemento. En el caso del nitrógeno Ujú. se unen dos nitrógenos, en el caso del oxígeno se unen dos oxígenos. Y el dióxido de carbono es compuesta porque está formada por la unión de átomos diferentes. Un átomo de carbono unido a dos átomos de oxígeno. ¿Se entendió? Más o menos. Sí. Sí. Entonces, Sí. para el argón, sabemos que un mol de argón es igual a 6,02 por 10 a la 23 átomos de argón y es igual a la masa atómica del argón. Para las demás sustancias, vamos a saber que, por ejemplo, para el nitrógeno, un mol de nitrógeno es 6,02 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno, que es igual a la masa molecular del nitrógeno. Ujú. Y así vamos a saber también para el oxígeno y para el dióxido de carbono. La única diferencia que vamos a tener con el argón es que el argón, la masa atómica, ya me la da la tabla periódica, ¿no? Y en las otras sustancias tenemos que calcularlas. ¿Cómo calculamos la masa de una molécula? ¿Se acuerdan? Si hacías un mol más la molécula, después era multiplicado, puede ser el número... Ah, no, era el número, el mol, ¿no es cierto? El número de mol multiplicado. Ah, no, creo que me estoy confundiendo, che. Ajá. ¿Cómo A sacas ver, la espérame. masa de la molécula? Si yo les Ahora digo, busco. díganme ahora la masa del nitrógeno 2, ¿cómo sacarían la masa del nitrógeno 2? Ustedes tienen en la carpeta un ejemplo, creo que lo tienen con Sí, el sí. agua. Ajá. Ah, tenés que hacer el... Bueno, acá separa, ¿no es cierto? Ujú. Está en este caso el hidrógeno Ujú. por 2 por el H2O y está
un gramo por dos, que sería, nos fijamos en la masa atómica en la tabla de ese átomo. Y Bien, bueno, y ahí multiplicamos por dos, que es la cantidad de moléculas, puede ser que tiene, de átomos que tiene la molécula. Ujú, de átomos que tiene la molécula. Y después hacemos lo mismo con el oxígeno. exacto. Bien, entonces la forma de sacar la masa de la molécula es sumar la masa de los átomos individuales Ujú. que lo componen. Ujú. Entonces, por ejemplo, para sacar la masa del nitrógeno, la masa molecular del nitrógeno, tenemos que sumar la masa de los átomos que la forman, que son 2 átomos de nitrógeno. Ujú. Para la masa del oxígeno sumamos la masa de 2 átomos de oxígeno. Y para la masa del dióxido de carbono tenemos que sumar la masa del carbono más la masa de los 2 oxígenos. De esa forma sacamos la masa molecular. Bien, esto es una introducción para poder hacer el ejercicio, la actividad. Tenemos que completar el cuadro. Lo primero que tenemos que sacar es el porcentaje que tenemos de la sustancia. ¿Cómo sacarían el porcentaje de una sustancia? Esto es matemática. Por una regla de tres simple. Con una regla de 3. Sumando todo y después. Bien. Primero tenemos que sumar todas las masas de cada una de las sustancias para poder saber cuál es la cantidad total, ¿no? Sí. Y el porcentaje lo sacamos de acuerdo a la cantidad total que haya. Bueno, entonces, vamos a sumar cuánto tenemos de esta sustancia. Fíjense, podemos sumar así como está acá, 10,9 más No, porque 3,4. tienen diferentes. No porque tienen coma, Diferente. no tienen coma. Diferente No, unidad de uno es medida. kilogramos. Bien, Eso. diferentes unidades de medida. Tenemos que pasar todo a la misma unidad. Vamos a pasar todo a gramos. Entonces ahí, por ejemplo, tengo 10,9 kilogramos. ¿Cuántos gramos son? 109. 109. No. 10.900 gramos. Ajá. 10.900 gramos. Porque tienen que correr la coma 3 lugares. La coma está acá, la tienen que correr 3 lugares. Entonces les queda 10.900. Bien. ¿El que sigue? 3.400 gramos. Bien. Y ahora tienen que hacer la suma. 15.29. Ah, claro, nada. Yo lo calculé en kilogramos. Por eso. 1900. Mm, 15.290. ¿Sí? ¿Alguien puede verificar? Ahora lo estoy haciendo. 14.300. 14.400. A mí me dio eso, tan 14.498. Ajá, a mí me dio eso. 14.498, ¿qué? 98. De gramos. Gramos. Claro. Bien, ya tenemos el total. Es decir, esta cantidad de gramos es lo que inhalamos y exhalamos en un día de aire. Está compuesto por estas Claro. dos. Bien, ahora tenemos que sacar el porcentaje depende del gas, ¿no? Es decir, si yo inhalo 10.900 gramos de nitrógeno, ¿cuántos gramos, qué porcentaje de nitrógeno es con respecto al total del que inhalo en el día y exhalo? ¿Saben cómo hacer ese cálculo?
Yo no me acuerdo cómo se hacía. ¿Cuál es el 100% de gases que se respira? 14.498. Bien. Entonces ahí ya tienen una relación. 14.498 es el 100%. Y ustedes quieren saber qué porcentaje es, por ejemplo, para el nitrógeno, Claro. 10.900. 10.900. 10.000, ajá. Entonces hacemos una regla de 3. Para el nitrógeno decimos que 14.498 gramos es el 100%. Pero de nitrógeno tengo 10.900. ¿Qué porcentaje es? A ver. 10, 900. ¿Qué porcentaje les dio? Puede ser 75. 75, ¿cuánto? 18. 18%. Bien. Sí. Ahora calculemos el del oxígeno. Es lo mismo, pero con la masa del oxígeno. A ver. ¿3.400 la masa del oxígeno? 3.400 gramos. ¿Qué porcentaje? Tres. A ver. 3.400 por. ¿Cuánto? 23,45. 23,45. Bien. Fíjense que el nitrógeno y el oxígeno están en mayor cantidad, ya que tenemos están en mayor proporción, en mayor porcentaje, ya que tenemos mayor cantidad de masa Claro. con respecto al argón y el dióxido de carbono. Sigamos con el argón. Lo mismo, el mismo cálculo, pero con la masa del argón. Entonces, 14.498 es el 100% y la masa del argón es 190 gramos X. 1,31. 1,31. Bien, ahora con el dióxido de carbono, que son 8 gramos. ¿Cuánto? 0,05. 0,05. ¿Cómo podemos verificar que esto nos haya dado bien? Sumando todo y que nos dé 100. Ajá, Exacto. sí. Sumando los porcentajes. Y nos tienes que dar alrededor de 100. De 100%. A ver. Perfecto. Nos dio 99,99. Estamos Sí. en el margen de error. Perfecto. Ahora tenemos que
calcular el número de moles. ¿Cómo lo harían? Eh, a ver. Ahí nos tenemos que fijar en la masa, en la masa del átomo, de la molécula. De la molécula, en el El caso del átomo. nitrógeno, de la molécula. Ujú, Nosotros sabemos de que la masa molecular es igual a un mol, ¿no? ujú. Entonces, esta masa Eh, igual a cuántos moles serían, ¿no? sí. Ahí sería 14 por 2, ¿o no? Exacto. Para el nitrógeno, un mol es igual a la masa molecular. Y la masa molecular se obtiene a partir de la suma de la masa de los átomos que la componen. Si buscamos en la tabla periódica, el nitrógeno tiene una masa atómica de 14. 14.007. Sí, vamos a redondear a 14, es 14. Entonces, la masa molecular del nitrógeno es 14 más 14, ¿no? Ujú. Serían Le 28 ponemos gramos. 28. Exacto. Entonces, un mol de nitrógeno son 28 gramos. ¿Lo ponemos así en la tabla o le ponemos 28 directamente? 28. 28 gramos. Pero ¿cuántos gramos de nitrógeno tienen ustedes? ¿Tienen? 14. 10.900. Bien. Ajá. Dale. En el ejercicio le dice que tienen 10.900 gramos de nitrógeno. Ah, Entonces, si 28 gramos es un mol, 10.900 gramos, ¿cuántos moles serán? Claro. A ver. 3052 puede ser. 3.000. A ver. Me parece mucho 3.000. ¿A todos le dio así? Ah, no, no, no. Yo apreté mal. 300, puede ser 305. 305. Yo tengo 200, 305.200. No, es muchísimo. ¿qué están sumando? Tenés que dividir. ¿Qué cálculo hicieron? Yo 10.900 ninguno porque me perdí. dividido 28. Mal, es verdad. ¿Qué cosa dividido cuánto? Esto es una regla de 3, ¿no? Sí, sí, sí. Tienen que multiplicar cruzado Sí, sí, ok, y luego cierto. dividir. 389,2. Bien. 389,2. Ujú. ¿Qué cosa? El número de moles. Mol. Bien. Ajá, vale. 389,2 mol. Bien, ahora vamos con el oxígeno. Oxígeno. Entonces, para el oxígeno, lo mismo. Un mol de oxígeno es igual a la masa molecular del oxígeno. Ujú. Entonces, 16. 16 Sí, es porque 16 es la está masa de qué? 15,99 Ajá. Pero es la masa de qué? del ox- ah, De un oxígeno. De un Ajá. átomo de oxígeno. de un átomo, sí. Bien. ¿Y de la molécula entonces cuánto sería? 30. A ver, 32.
32. Sí. 32 gramos. Bien. Entonces, si un mol de oxígeno son 32 gramos, ¿cuántos tenemos acá de oxígeno? 3.400 gramos. ¿Cuántos moles serían? 106,25. ¿Sí? ¿Está A bien? ver. ¿A todos les dio así? No sé. Ahí me fijo. 106,25 Sí, moles. sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos? Ujú. Bien, ahora sigamos con el argón. El argón, como ya dijimos, es un átomo. Entonces, un mol de argón es igual a la masa atómica del argón. Sí. 190. 80 no sería. Espera, ya me fijo. No, ¿de dónde lo sacaron a eso? ¿El Ahí pasa. argón? Dice ahí, no es igual a la masa, dijo. Ajá, la masa atómica. Ah, Y no, la, no, sí. y la Es masa 40, de... Diego. 40, 40. Uy, aguanta. Tiene una tabla periódica a mano, ¿no? Sí, sí. Eh, sí. ¿Qué pasa, Machelo? A ¿Es ver. 40 o no? ¿Sí es 40? Ajá. Pero ¿Y no dónde encontrar busco la masa atómica? debajo del nombre del elemento. Ah, acá está. Ajá, 39.948. ajá. Peso Entonces atómico, sería, masa atómica relativa. exacto, entonces sería 40, redondeado a 40. Ahí Bien. está. Entonces, un mol de argón es igual a 40 gramos. Ajá. Y nosotros acá tenemos, ¿cuántos gramos? 190 gramos. Que ya- 190 gramos. Entonces, ¿cuántos moles de argón voy a tener? 0,25. 4,75. Ay, ¿Qué pasó ahí? Ahí había que dividir 40 dividido No, 190. Machilo. Tenemos que ¿Eh? aplicar la regla de 3 simple. Acordate, en la regla de 3 simple siempre se multiplica cruzado. ¿Cuál vas a multiplicar? ¿X por 40? No, porque no te da ningún número. Tenés que multiplicar 1 por 190. ¿Y 1 por 190 cuánto te da? 190. 190. 190. Y a ese resultado, que es 190, lo dividís por el número que está al lado, que es 40. Sí, 4,75. Ujú. 4,75 mol. Bien, ahora vamos con el dióxido de carbono. Bien, fíjense que para obtener la masa molecular del dióxido de carbono vamos a tener que hacer otro Sí. tipo de cálculo. No es tan lineal Sí. como hicimos acá. Ajá. Entonces, sabemos que el dióxido de carbono está formado por 2 átomos de oxígeno unidos a un átomo de carbono. Entonces, la masa molecular del dióxido de carbono va a ser la suma de la masa de los átomos que lo forman. Sí. Entonces sabemos que lo forma un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno, ¿no? Sí. Sí. Un átomo de carbono, ¿qué masa tiene? 12. 12 gramos. Bien, y Ujú. tenemos 1, por lo tanto, son 12 gramos. ¿Y oxígeno qué masa tiene? 16. 15. Ah, 16, de verdad. 16 gramos. Ajá. Y tenemos 2, 32. por lo tanto nos suma 32 gramos. Entonces, la masa del dióxido de carbono, ¿cuánto va a ser?
44. 44. 44 gramos. Bien, Ujú. esa es la masa por mol, es decir, un mol de dióxido de carbono es igual a la masa molecular, que es la que acabamos de calcular. Masa molecular. A ver. Entonces, un mol de dióxido de carbono es, es lo mismo que 44 gramos de dióxido de carbono, o pesan 44 gramos. Y nosotros de dióxido de carbono, ¿cuánto tenemos? 8. 8 gramos. 8 gramos. Ahora hacemos la regla de 3, 8 por 1 dividido 44. ¿0,18? Sí. No sé, Sí. digo. Sí, a mí me da lo mismo. Sí. 0,18. Bien, mol. Entonces ya hicimos el porcentaje de cada sustancia. Ya calculamos el número de moles de cada sustancia y ahora hay que calcular el número de partículas. ¿Cómo calculamos el número de partículas? ¿Qué sabemos acerca del número de partículas? ¿Qué es? Que son 6,02 elevado a la... de 10 por 10 elevado a la 23. Exacto. ¿Eso es? ¿Cuántos moles es 6,02 por 10 a la 23? 1. Un mol, exacto. Un mol es 6,02 por 10 a la 23 partículas. Es decir, Ajá. 602.000 trillones de partículas, ¿no? Sí. Bien, entonces, ¿qué se les ocurre hacer? Si sabemos que Una un mol... multiplicación. Eso. Ajá. ¿Sí? Díganme. Una multiplicación. El número de moles por el Ujú. 6,02 por 10 a la 23. Ajá. Exacto. Bien. Si tuvieran que armar una regla de 3 simple, ¿cómo la harían? Los moles de un lado. ¿Cómo harían la regla de 3 entonces? Un mol. ¿A cuánto Es equivale? igual a Ujú, 6, bueno, eso. 6,02 por 10 a la 23. Bien. Y, por ejemplo, para el nitrógeno, ¿cuántos moles tenemos? Salud. Salió Gracias. Papita, tre- 389,2. Bien, para el nitrógeno tenemos 389,2 mol. 389,2 mol. Por lo tanto, como dijeron, tenemos que hacer una multiplicación de la cantidad de moles por el número de partículas. Eso vamos a tener que aplicarlo, fíjense, para todas las sustancias. Ok. Para todas las sustancias, para poder sacar el número de partículas, multiplicamos el número de moles que nos dio de cada sustancia por el número de Avogadro, 6,02 por 10 a la 23. yo ahí lo hice con la calculadora. Lo Ajá. multipliqué. Puede ser que de 2,34.
Sí, pero te falta el por 10 al elevado. Por 10 a la 26 salta así. Ajá. ¿Podés ver eso A en la la calculadora 26. o no? No estoy haciendo con el celular. Bueno, dictame todo el número que te aparece en el celular. Hice 389,2 por 6,02 por 10 elevado a la 23. Ajá. Y dictame todo el número que te dio de resultado. 2,342984 E26. Bien. Esa E que Ah, aparece ahí, no sé si se acuerdan que se los expliqué en la última clase. sí, significaba el 10. Exacto. Entonces, yo voy a escribir acá el número que a vos te dio. 2,342984 E23, 26, ¿no? Ajá. Sí, Sí. sí. Así te aparece, Yo ¿no? eso. Sí. Bien. Esa E significa por 10 elevado. Madame, Entonces, si tenemos que escribir este número correctamente, porque la calculadora del celular a veces no tiene el espacio, entonces resume con una E. Esa E significa por 10 exponentes. Entonces, si tenemos que escribir este número en la carpeta, escribiríamos 2, vamos a redondear a un número después de la coma nada más, 2,3 por 10 a la 26. Ah, bueno. Bueno, ¿Y ese número lo copiamos a la carpeta ahora? Ese número es el resultado. Entonces lo copiaríamos acá en este cuadrito. Dos coma tres. ¿Qué partículas les dio ahí? A ver. 2,3 por 10 a la 26, ¿qué? ¿Partículas de qué? Nitrógeno. De nitrógeno. de nitrógeno. De nitrógeno 2. Bueno, ¿pueden hacer el siguiente cálculo? Sí. Ah, seis coma cero dos por 10. Ahí me dio ¿Cuánto? 6,3 por 10 elevado a la 25. Bien. A mí me dio lo mismo. Se lo resumí así. Perfecto. Significa que ya lo sabes leer. Estoy aprendiendo. Me parece perfecto. Entonces, 6,3 por 10 a la 25 moléculas Ajá. de oxígeno. Exactamente. Bien, vamos con el argón ahora. Ese era 2,8 por 10 a la 24. Bien, 2,8 por 10 a la 24. Argón. Átomos de argón. Bien, dióxido de carbono. ¿El argón cuánto da entonces? 2,8 por 10 a la 24. Ahí está bien. 1,08 por 10 a la 23. 1,08 por 10 a la 23. Moléculas de dióxido de carbono. Bien.
Fíjense los números que le dieron. ¿Pueden indicarme cuál es, de qué molécula o átomo les dio mayor cantidad de partículas? Del oxígeno. Del oxígeno. ¿Por qué? Del nitrógeno, porque está elevado a la 26. Ajá, el nitrógeno. Sí, ajá. Los Sí, que sí, me di dijeron, cuenta después. los que dijeron del oxígeno seguramente vieron ese número, Sí, vi el número del inicio. 6,3. Fíjense que para ustedes poder comparar los números que ven adelante del por 10, deberían tener elevado todo a la misma potencia, ¿no? Para poder comparar. Sí. Claro. Porque que el número sea, por ejemplo, el del nitrógeno, que sea 2,3 por 10 a la 26, ¿qué significa? ¿Se acuerdan eso o no? Sí, que eran 26 veces el número 0, ¿no? Algo así, Ajá, después de de la coma. coma tenemos 26 lugares. Es Sí, decir, es 2, 3 y después lo otro lo completamos con 0, teniendo en cuenta de que la coma estaría atrás del 2 y que tenemos que tener 26 lugares atrás del 2. Por lo tanto, ¿cuántos ceros debería agregar? 25. 25. Bien, 25. Entonces sería 2, 3 y 25 ceros. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No me alcanza la hoja. 21, 22, 23, 24, 25. Sería un número recontra grande que es muy difícil de escribir en una hoja. Nos podemos confundir, Claro. y es por eso que usamos la notación científica. La notación científica nos ayuda a expresar un número y entenderlo fácilmente, porque si no, fíjense que acá yo tengo que contar, si yo les doy este número así, tienen que contar cuántos ceros hay y adivinar qué número es. Claro. Pero que el exponente sea 26 significa de que este número es mayor que el que tiene exponente 25, ¿no? Sí, Teniendo en cuenta que nosotros escribimos un número entero y un número decimal, el exponente 26 es mayor que el exponente 25. Porque el que tiene exponente 25, ¿cuántos ceros tendría después del 3? 4. sí, 24. 24 ceros. Tendría un cero menos que este número, ¿no? Sí, Y el de abajo tendría 2 ceros menos que el del nitrógeno. Y el del dióxido de carbono tendría 3 ceros menos que el del nitrógeno. Por lo tanto, podemos, por el número del exponente, podemos inferir de que tenemos más cantidad, y respiramos más cantidad de nitrógeno que de cualquier otra sustancia. Respiramos más cantidad de nitrógeno que de oxígeno, que de argón y que de dióxido de carbono. ¿Se entendió? sí. Bien. Vamos entonces ahora con la segunda actividad, segunda, tercera y cuarta actividad, que ahora sí ya nos tenemos que familiarizar con el concepto de molaridad. En este ejercicio hicimos un repaso, una actividad integradora, teniendo en cuenta los conceptos de número de moles, de número de partículas, y bueno, ir relacionando con el concepto de masa. Ahora, directamente ya tenemos que ver qué es molaridad. Ustedes tienen la definición de molaridad ahí en la carpeta. Sí. La molaridad la podemos simbolizar con una letra M mayúscula. ¿Y la molaridad qué indica? ¿Qué relaciona? El número de moles de soluto disueltos en un litro de Ajá. solución. Bien, entonces es moles de soluto
litro de solución. ¿No? Sí. Entonces, si nos dice que tenemos, si vemos una etiqueta que nos dice que tenemos un mol, que tiene una concentración de un mol, ¿qué significa? Que tiene un mol sobre en una solución de 1 litro. Bien, que tiene un mol de qué? De soluto. Un mol de soluto en 1 litro de solución. Imagínense que tengamos un recipiente que tiene sal en agua y que nos dice que tenemos una concentración de 2 molar. Se dice molar, por duda. ¿Qué significa? Si digo que se sal en agua, ¿qué tenemos qué cosa? 2 moles de sal Ajá. en una solución de 1 litro. 2 mol de sal, cuando hablo de sal de mesa, hablo del cloruro de sodio, en 1 litro de solución. ¿No? ¿Sí? ¿Se entiende entonces qué significa si escribimos 2M? Ese 2 es el número de moles de soluto. Ajá. Si lo dividimos en 1 litro de solución, 2 dividido 1 me da 2. Claro. Por eso me queda 2 molar. Entonces, siempre que tengamos la relación de moles y litro, se puede expresar como 2 molar. Bien. Les voy a mostrar un simulador, a ver si por ahí pueden comprender mejor el tema, quizás no. ¿Pueden verlo en la pantalla? Sí, sí. Bueno, acá Sí. tenemos una solución de sulfato de cobre. Es un tipo de sal que es de color celeste. Es la que se usa para pintar las paredes de las piletas para que no se formen algas. Ajá. Bien, fíjense, acá me da la cantidad de soluto. Nos dice, este punto es una coma, por favor. Es una coma para nosotros. Es un mol de soluto. Es decir, es un mol de qué sustancia. El azufre. El sulfato. El sulfato de cobre. Del sulfato de cobre. Bien. Y acá fíjense que hay un error de traducción. Nos dice volumen de disolución. ¿Cuál es el error ahí? Que no hay una disolución, hay una solución. Bien. Una disolución, recuerden de que nos referíamos al proceso por el cual mezclamos dos sustancias. En este caso, lo que se forma es una solución. Entonces ahí debería decir volumen de la solución. Pero bueno, como ya les dije, si siguen estudiando materias, carreras que sean del área naturales, van a encontrar siempre este error, la mayoría de las veces, porque los libros vienen traducidos. Bien, entonces nos dice que tenemos 1 litro de solución. Es decir, tenemos 1 mol de sulfato de cobre en 1 litro de solución. Entonces acá nos da el valor de la molaridad, que se obtiene a partir de dividir los moles de soluto por los litros de solución. Entonces nos da 1 molar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Fíjense que Sí. acá nos muestra una barrita que nos dice que en la concentración, en la concentración de la solución estamos parados acá. ¿Cómo podemos hacer para aumentar la concentración? Bajando el volumen de solución. Bien, disminuyendo el volumen de la solución. Vamos a probar. Fíjense que acá tengo una barrita que yo puedo ir bajándola. Si la voy bajando, fíjense cómo cambia la concentración. Por ejemplo, si tengo ahora 0,9, voy a tratar de... más o menos. Si tengo Pues tiene toda la teca 0,9, tu señora. ¿cómo? La tiene claro usted. Más o menos.
Si tengo ¿Y eso 0,9, es una aplicación? ¿O qué? sí, un simulador. Ah, Hay unos para celulares, después voy a buscarlos y se los voy a pasar por si quieren jugar un rato. no, gracias. Muy Fíjense, amable de su parte, pero gracias. fíjense cómo les muestra el, el volumen del líquido en el vaso. Fíjense que cada rayita, 1, 2, 3, 4, cada rayita es 0,1 litro, ¿no? Yo bajé de 1 litro a 0,9 litros, entonces me quedo en esta rayita. Bien, fíjense cómo aumentó la concentración. Puedo bajar ahora a 0,8, vamos a probar a ver qué pasa. Si bajo a 0,8 Claro. sigue aumentando la concentración, porque tengo Ujú. mayor cantidad de soluto por volumen de solución, ¿no? Es decir, este número, 1,2, se obtiene a partir de la división de los moles de soluto por el volumen de la solución, ¿no? Entonces sería 1 dividido 0,8 me da este número. Si sigo disminuyendo, vamos a ver qué pasa, porque fíjense que ahí hay un tope. No sé qué va a pasar. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? ¿Se va a saturar? Ah, muy bien. Ujú. Les pregunto, ¿cómo hago esto físicamente? Lo que yo estoy haciendo acá es bajar una barrita nomás y me disminuye el volumen del líquido. Pero ¿cómo debería hacerlo en la vida real, digamos? ¿Cómo podría ¿Agregando ser? más líquido? ¿Cómo dijiste? ¿Le agregás más sulfato o no? Sí, pero en este caso no queremos tener mayor, Ah. no queremos tener mayor cantidad, sino que queremos disminuir el volumen de la Vas solución. volcando agua. ¿Cómo? Le sacás Evaporando. agua. Sí. Evaporando. Evaporando, muy bien, hay que evaporar, porque no podemos sacarle el agua así, porque sí, por ejemplo, si metemos Se va una el jeringa, sulfato. sacaríamos Sí, solución, no sacaríamos agua. Entonces, sí. evaporando es una buena forma de hacer esto que estoy haciendo ahora, es decir, de disminuir el volumen de la solución, por lo tanto me va a aumentar la concentración de la solución. Bien, vamos a seguir bajando y vamos a ver si pasa lo que dijo Machete. Vamos a 0,7. Bien, fíjense, ¿qué pasó ahí? Se saturó. De presión. Bueno, ¿qué significa que se saturó? ¿Qué Que ya no va significa? a ser una solución. ¿Cómo? Que ya no va a ser una solución. Ajá. ¿Por qué? Porque va a haber dos. ¿Cómo es? Que va a ser heterogéneo. Bien. Pero que esté saturado, acá me está hablando de que la solución está saturada. Que se esté saturado, ¿qué significa? Está bien lo que dijiste. Pero pregunto Que por qué. ¿Cómo? ya alcanzó su porcentaje de que se disuelve, no sé cómo decir. Ajá, exacto. Ah, Tiene la mayor ajá. cantidad de soluto que se pueda disolver. Entonces, si Aquí seguimos vamos. evaporando, ¿qué va a pasar? Uno. Nada. ¿Cómo nada? Uno. ¿Qué me pasa, señora? ¿Cómo? Ah, se va a solidificar. Perdón. No es la palabra. Solidificar no es la palabra. Bueno, ¿Cuál es la palabra? Yo digo acá que la solución está saturada, es decir, ya alcanzó lo máximo que puede disolverse va a de haber ese una soluto. sobresaturación. No. Esto que están viendo acá abajo, ¿qué es? Sulfato de Sólido. cobre. Es el sólido sulfato de cobre, bien. Ajá. ¿Cómo es la palabra para representar esto que está pasando ahora? El líquido está resaturado, por lo tanto, ¿qué está pasando? Hay una mayor concentración. Está la concentración máxima, no se puede disolver más. Entonces yo sigo disminuyendo la cantidad de líquido
va a ir aumentando la cantidad de sulfato de cobre que queda en el fondo. Eso se llama precipitación. Ah, El sulfato de cobre está precipitando, es decir, está cayendo al fondo. Entonces, cada vez que yo evaporo este líquido, menos sulfato de cobre se va a disolver, por lo tanto, mayor cantidad de sulfato de cobre va a precipitar. Es decir, ya no se va a disolver, ¿no? Entonces, sigo evaporando, puedo retirar todo el líquido y obtener solamente el sólido, sulfato de cobre. Bien, ¿entendieron más o menos sí, sí. cómo son las relaciones de volumen y moles de soluto? Sí. Bien. Vamos entonces a tratar de hacer un ejercicio y ya terminaría. Vamos con el primer ejercicio. Dice, calcula la molaridad de una solución que contiene 2 mol de vinagre en 0,5 litros de solución. Este cálculo es súper sencillo porque no nos interesa saber nada de la sustancia porque ya tenemos la información que necesitamos para calcular la molaridad. ¿Cómo calcularían la molaridad de esta solución de vinagre en agua? Multiplicando. Multiplicando, ¿por qué? Ah, ¿no era No, dividiendo? No habría que hacer 2 mol de vinagre dividido Claro. 0,5 litros. Exacto. claro. Si lo quieren representar como regla de 3, que quizás por ahí se les hace más fácil, quizás no, se lo voy a explicar de las dos formas. Acá les dice que tienen 2 mol de vinagre en 0,5 litros de solución. Vamos a escribir. Esta es la 2. Dice que tienen 2 mol entonces en 0,5 litros. Esa es la relación que tenemos, ¿no? Esta de solución. Y bueno, el vinagre es el soluto, ¿no? Para nosotros expresar una concentración molar, tenemos que saber cuántos moles de soluto hay en cuánto, en qué cantidad de solución. En, ¿En cuánto? Ah, en un litro. en un En un Un litro. litro. Ujú. Para expresar una concentración molar, quiero saber cuántos moles de soluto hay en un litro de solución. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 1 por 2 dividido 0,5, Exacto. que te da 4. Entonces el resultado me da 4. 4 moles de soluto por litro de solución, que es lo mismo que estoy escribiendo acá. Entonces sería 4 molar. Ah, bueno. Es lo mismo que dijeron ustedes, es dividir. Si la concentración Claro. molar son los moles de soluto por litro de solución, y dijimos que son 2 moles de soluto en 0,5 litros de solución, entonces divido esto nada más. Y eso me va a dar la concentración molar. Claro. ¿Se entendió? ¿Sí? Sí. Sí. Eso Sí. es fácil. Vamos a ver si podemos plantear el 3. Que no es tan fácil. Pero si entendieron el tema, no debería ser complicado. El 3 le dice, ¿qué significa que tengamos 100 mililitros de una solución de sal de mesa en agua en una concentración de 5 molar? Indica la masa de soluto que posee esta solución. Entonces nos dice que tenemos 100 mililitros de una solución en una concentración de 5 molar. ¿Qué significa eso?
¿Tenemos que hacer lo mismo? Tenemos que interpretar el ejercicio. Nos dice que tenemos 100 mililitros de una solución de sal en agua, Ujú. pero que su concentración es 5 molar. Entonces, ¿cuántos de sal tenemos en realidad? Nos pregunta, indica la masa de soluto que posee esta solución. La masa nos pregunta. Entonces, que la concentración sea 5 molar, ¿qué significa? Que tenemos qué cosa. Una concentración alta. 5 moles en un litro. Que tenemos 5 mol de sal, en este caso, en un litro. Ujú. ¿Nosotros tenemos un litro de esa solución? No. No. ¿Cuánto tenemos? Ah, 100 ml. 100 mililitros. 100 Ajá. mililitros. Entonces, ¿podemos saber cuántos moles de sal tenemos en 100 mililitros? ¿Sí? ¿Cómo podemos saber eso? Haciendo... No, ni idea. Si sabemos que tenemos una concentración de Dividiendo. 5 mol por litro, es decir, tenemos 5 mol de sal en un litro de solución, ¿podemos saber cuánto tenemos en 100 mililitros de solución? Sí, ¿Cómo? ¿o no? ¿Sí? ¿Podemos saber? Haces la Lo regla. hacemos de Pasando vuelta en la el- regla 3 simple. Ajá. Ajá, Primero pasamos el litro a mililitro. exacto. Claro. Podríamos poner el 100 mililitros acá abajo, pero sabemos de que no podemos hacer esta regla 3 si no está esto en la misma unidad. Entonces pasaríamos cualquiera, podemos pasar un litro a mililitros o 100 mililitros a litros. ¿Y usted qué recomienda? Lo mismo, me da lo mismo, sinceramente. Pero sí, es lo mismo. Entonces Y un pasamos. litro, Ujú. ¿cuántos mililitros son? 1000. 1000. 1000 1000. mililitros. Entonces con esto podemos saber cuántos moles de sal hay en esta cantidad, en 100 mililitros Claro. de agua. Igual eso no es lo que pregunta. A ver, ¿qué pregunta? Entonces la masa. Pregunta la masa. Mm, ¿Cómo dicen ustedes que podemos, a partir de, acá nos va a dar los moles de sal, ¿no? Claro. ujú. ¿Hay alguna forma de obtener la masa a partir de los moles? Sí. Sí. Por el Puede. 6,02 elevado por 10 elevado a la 23. Exacto. Con lo que veníamos viendo anteriormente, Claro. que nosotros sabemos que un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 partículas, que es igual a la masa atómica o molecular. En este caso sería un mol igual a la masa molecular de la sal, ¿no? Pero ¿sabemos cómo está formada la sal en este caso? Sí, por, ¿cómo era? ¿Puede ser? ¿Nitrógeno? Acá se los escribo. No, ¿Cómo? era náquil. Era sodio y cloro, ¿no era? Es Algo sodio y así. cloro, bien. La sal está formada por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Entonces, Sí. sabiendo las proporciones de los átomos en la molécula, podemos saber la masa molecular de la sal. Y si sabemos la masa molecular, sabemos que esa masa molecular es un mol. Entonces también podemos relacionar los moles que nos da de resultado con la masa de la molécula. Y con eso llegaríamos al resultado. Pero bueno, lo vamos a seguir la clase que viene. Bueno, Con esto vamos a terminar. Ah, bueno. Con el ejercicio 2 terminamos con la clase de hoy. El ejercicio 3 Ok. lo seguimos la clase que viene. Ok. Bueno. ¿Tienen alguna consulta? No, por el momento Por ahora no. no. Gracias.